Más cordial bienvenida también a nuestro invitado también, al licenciado Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Empresa de Pichincha, quien vamos a ir topando unos temas importantes, la situación económica de los sectores productivos, cuánto afecta. Uno de los aspectos importantes es la parte económica dentro de un país. Y los sectores productivos están paralizados, Marcelo. El tema turístico, por ejemplo, 0% de actividad. El tema textil en un 98% paralizado. Marcelo, bienvenido, buenos días y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, para mí es muy grato estar con usted, Edison, y con todo el equipo de su prestigiosa radiodifusora y además compartiendo con destacadas figuras del deporte ecuatoriano. Muy bien, ¿Cómo analizan ustedes el tema de los sectores productivos? ¿Cuánto afecta el sector? Ya decíamos, el sector turístico, el sector textil, 98% paralizado. ¿Cómo analizan ese entorno, Marcelo? Bueno, la CAPEPI es una cámara multisectorial que agrupa a las pequeñas y medianas empresas de Pichincha y que por su naturaleza, ubicada en Quito, tiene que asumir colateralmente responsabilidades en relación a las pymes de todo el país. Las pymes se han transformado en las últimas décadas en un pulmón fundamental de la economía de las naciones. En el caso del Ecuador, las pymes llegan a tener una facturación sobre los $45 mil millones al año y se ha transformado en una fuente fundamental de generación de empleo, de construcción de la industria y la producción nacional y de la estabilidad económica del país. Pero en esta pandemia, más del 80% del aparato productivo de los diversos sectores está paralizado. De manera que las pérdidas son cuantiosas. Se estima que solamente las empresas afiliadas a la CAPEPI facturan un poco más de $10 millones diarios, está paralizado promedio, está paralizado el 80%, eso significa que hay pérdidas que están sobre los $8 millones diarios, lo cual afecta, claro, al conjunto de la economía, a la estabilidad laboral. Estamos desarrollando algunos proyectos y planes con objeto de contener la pandemia en el punto más sensible, que es la estabilidad de los trabajadores, la estabilidad de sus ingresos, su derecho al trabajo, y no permitir que la pandemia termine desestructurando las empresas, lo cual tendrá costos más severos después del fin de la cuarentena y en el inicio de la reactivación de la actividad económica normal de la ciudad y del país, supongo. Entonces, sí, la situación es una situación muy crítica. Se han hecho varios pronunciamientos. El presidente de la Cámara, Gustavo Ruiz, el 20 de marzo pasado, hizo 24 planteamientos del presidente de la República respecto a medidas urgentes para impedir una situación de colapso del sector de las pymes, pero también del conjunto de la economía del país, porque consideramos que una crisis de este tipo es el momento más apropiado para pensar en el país, no en los intereses de minúsculos grupos de poder político o económico. Hay que pensar en todos, es la única forma de que la consigna "juntos podemos salir de la crisis" pueda ejecutarse. Pero si esa perspectiva se reduce a intereses de determinados y pequeños grupos, por poderosos que sean, lo que vamos a tener es una catástrofe económica y social y finalmente política. ¿Cuáles serían las medidas que el gobierno implementará para apalancar, financiar los sectores productivos? Bueno, lo que hemos visto es todo lo contrario, ¿no? El proyecto de ley humanitaria enviado a la Asamblea Nacional, lo que existe en el fondo es una ley de carácter financiero dirigido a financiar los déficits acumulados por el Estado. Todos sabemos que estos déficits se han acumulado a lo largo del tiempo por problemas de carácter estructural, pero también por el crecimiento de la corrupción y la ausencia de perspectivas claras para gestionar lo que fue el segundo gran boom petrolero en la década pasada. De manera que hay una herencia negativa, pero también hay un presente negativo. No se han tomado las medidas adecuadas para estimular la actividad productiva, para estimular la equidad económica, la equidad social, y en consecuencia los resultados están a la vista. Y la ley se pretende que sea una ley para financiar los déficits públicos y no para el sostenimiento de la actividad productiva, para el sostenimiento del empleo. Una ley en una situación tan crítica como la actual debería ser fundamentalmente una ley humanitaria, y lamentamos que esta ley no vaya en ese camino. Por lo tanto, es necesario que el gobierno recapacite
convoque a un acuerdo real, nacional, con todos los actores, para que esta ley no sea negada en la Asamblea o debería retirarla porque realmente no corresponde a las necesidades actuales. Una ley de este tipo en este momento debería en primer lugar trabajar el problema de la pandemia, cómo unir al país para derrotar la pandemia, para contener la pandemia, para disminuir los riesgos que esta ocasiona y de esta forma superar la crisis, pero de ninguna manera es una ley que está dirigida a esos temas, sino, como decía, a buscar mecanismos de financiamiento de los déficits fiscales y por lo tanto mete las manos en los bolsillos de los trabajadores, mete las manos en los bolsillos de las empresas que, estando paralizadas, no tienen recursos, porque no hay producción y no hay ingresos, de manera que es un círculo vicioso que se le condena a la economía del país a no tener sino una calle ciega hacia el futuro, lo cual no tiene ningún sentido. Es necesario fundamentalmente, y eso lo hemos planteado en la Cámara, proteger el aparato productivo del país. Y el punto más sensible de ese aparato productivo del país es precisamente el empleo. Si se despiden a trabajadores en el contexto actual por las circunstancias de parálisis económica, no simplemente los trabajadores están yendo a la calle, los trabajadores están teniendo un pasaporte al cementerio, ellos y sus familias, lo cual es absolutamente doloroso. Además de eso, sus despidos implican la desestructuración de las empresas. Por lo tanto, es necesaria una política clara que proteja el empleo, que impida los despidos y que impida el cierre y la quiebra de las empresas. Este es un tema de primer orden. No hemos visto todavía una política clara en ese sentido. La estamos demandando al gobierno que la adopte y que apoye iniciativas como las que la CAPEC está formulando en relación a la creación de un fondo que permita el pago de la nómina durante 6 meses y que pueda a largo plazo ser capitalizado por la misma devengación de las horas no laboradas en el periodo de parálisis. Esa es una de las propuestas que ha hecho la CAPEPI y que obviamente contenga la pandemia mejorando, sosteniendo el sistema inmunológico de los trabajadores. Si se despiden a decenas de miles de trabajadores en el contexto actual, lo que vamos a tener es un crecimiento de la curva epidemiológica. El mejor recurso para impedir la extensión del virus es precisamente un sistema inmunológico vigoroso y fuerte. Pero si un trabajador o trabajadora pierde su empleo, pierde sus fuentes de ingresos, sus familias, y el sistema inmunológico de ellos y de sus familias se verá gravemente deteriorado. De manera que los índices de morbilidad y de mortalidad tenderán a dispararse, con un efecto gravísimo para el conjunto de la sociedad. Por eso consideramos que este es el punto angular que permita la protección de la economía del país y que posteriormente, cuando volvamos de la cuarentena, que podamos volver a trabajar como si hubiésemos trabajado ayer, se puedan mantener los niveles de producción, los niveles de consumo y, en consecuencia, también los ingresos tributarios fiscales. Pero de otra manera, lo que vamos a tener es una catástrofe en cascada. Marcelo, yo tenía una preguntita, si me permites, mi bochita. Linda Romero, le saluda. Marcelo, querido saludarlo. Linda, de igual manera, Linda. Antes de que empiece con la pregunta, hay que decirle que nosotros en la radio ya nos enganchamos con la cadena nacional, pero nosotros seguimos también en el Facebook y a través de nuestras redes. Luego nos volvemos a unir después de la cadena nacional. Así que, Potro, no se desespere, que tenemos mucho también por hablar con usted, con Marcelo. Vamos a ir interactuando con nuestros invitados. También vamos a celebrar el Día del Trabajo. Nos va a acompañar la orquesta Royal Band. Así que tenemos un programa bastante movidito, ¿no? Y también después tenemos desde México a Aníbal Chalá. Así que, Linda, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Bochita. Qué gusto saludarlo nuevamente, mi querido Marcelo. Pues esto es un tema preocupante realmente para todos los ecuatorianos, más ustedes que están al frente realmente de la CAPEPI. Pero bueno, y ustedes a la larga en el Ecuador inyectaban muchísimo dentro del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles van a ser, obviamente, esas medidas que ya nos estaba comentando para reactivar cuando hemos visto que varios negocios, varias empresas han tenido que cerrar? Barceló Colón Miramar en Salinas tuvo que cerrar las puertas, a pesar que obviamente es una franquicia internacional. El Café de la Vaca. ¿Qué hacer con aquellas empresas que lamentablemente por esta pandemia tienen que cerrar sus puertas, tienen que decir a su personal muchísimas gracias? Y obviamente son ecuatorianos que han invertido
tiempo, dinero, posicionamiento de su nombre. ¿Qué van a hacer ustedes realmente para poder ayudar, incentivar? Tal vez se cerró una empresa, pero en lo posterior se podría ver otra. ¿Cuáles van a ser las facilidades para aquellas personas que están dentro de la? Bueno, la CAPEPI es un gremio, ¿no? que obviamente representa a sus asociados y puede, en cierta medida, puede ser un eje generador de políticas públicas, pero no tiene instrumentos de poder para legislar o para tomar determinadas decisiones. Por eso fueron muy importantes los 24 puntos que formuló la CAPEPI al presidente Moreno en esa carta que dirigió Gustavo Ruiz el 20 de marzo pasado. En esos hay primero una cadena de diferimientos. No se pidió de ninguna manera subsidios al gobierno, de ninguna manera, sino diferimientos en las obligaciones de pago. En las obligaciones de pago sobre el impuesto a la renta que se pagaban en abril, diferimientos de los pagos a la seguridad social, al SRI, etcétera, que permitan que las empresas no pierdan. ¿Y por qué este es un tema, las pymes no pierdan equipos? ¿Por qué este es un tema importante? Porque las pymes son pequeñas y medianas empresas, trabajan al día a día. Su nivel de reservas va de los 12 a los 39, 40, 49 días, cuando mucho. Y en consecuencia, si no hay ingresos, no hay producción, no hay ventas, la catástrofe económica se viene encima y algunas empresas, como el Café de la Vaca, dolorosamente han tenido que tomar el camino del cierre. La principal responsabilidad del gobierno, se lo dijo en ese documento al presidente Moreno, es sostener el aparato productivo. Ya lo han hecho países como Francia. Pues. El presidente Macron generó un fondo de 300.000 millones de euros para que no quiebre ni una sola pyme en Francia y no haya un solo despido. Medidas similares tienen que ser adoptadas. Naturalmente, la situación de la economía ecuatoriana es distinta a la economía francesa. Pero independientemente de que la disponibilidad de liquidez en caja fiscal sea realmente exigua, la caja fiscal, el gobierno nacional administra el conjunto de la riqueza de la nación, en lugar de proteger esa riqueza de la nación. En este periodo hemos visto muy sorprendidos decisiones, por ejemplo, como aquella que se aprobó en la Asamblea Nacional casi por unanimidad, mediante la cual el Ecuador renunció a su soberanía sobre 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial y a una de sus fuentes principales de riqueza, que es la enorme riqueza pesquera de nuestro mar, lo cual es una barbaridad. De esta manera se pretende consolidar la inconstitucional adhesión a la CONVEMAR asumida por el gobierno del presidente Correa en el año 2012, renunciando a 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio de la República. Y esto no se ha dicho, ni se ha difundido en los medios, ni se ha debatido, y constituye una agresión a la economía del país. Entonces, no se puede utilizar la pandemia como un escudo para tomar medidas de esta naturaleza que lesionan el presente y el futuro de la sociedad ecuatoriana. Por el contrario, son esas las riquezas que deben sustentar el desarrollo de programas públicos dirigidos a proteger el empleo. Pero, por ejemplo, en la ley que está debatiéndose en la Asamblea Nacional, en la ley humanitaria, hay medidas para mitigar los graves efectos del desempleo. Se plantea que el IES pague los seguros de cesantía no en 60 días, sino en 7 días, por ejemplo, o que se amplíe la cobertura médica a quienes pierdan el empleo de 60 a 120 días. Esos no son los problemas que tienen que ser resueltos. El problema que el gobierno tiene que asumir es una estrategia para que no se pierda un solo empleo en este contexto. No puede perderse un solo empleo en este contexto, porque eso es favorecer a la pandemia, el crecimiento de la curva epidemiológica y condenarle al país a un desastre sanitario que se proyecta a un desastre social y un desastre económico y finalmente un desastre político. Esos son los temas, ¿no? Que están ahí. En las medidas que se plantearon, se subrayó que el Ecuador paga las tasas de interés más altas del mundo en divisas. No se pueden comparar las tasas en divisas con las tasas en monedas nacionales, evidentemente, pero las tasas en divisas en el mundo están entre el 0% y el 3%. En el Ecuador pagamos, los ecuatorianos, tasas que en el mejor de los casos están en el 7.5, 8% para los sectores que tienen privilegios financieros. Y en los casos de las microempresas llegan hasta el 28%. Y en el caso de los negocios informales llegan hasta el 300%.
Eso es absolutamente inadmisible. Por lo tanto, se requiere una política financiera que estabilice las tasas de interés. No podrían ser bajo ningún concepto normadas con la legislación que existió antes de la dolarización, y tienen que tener una correlación con las tasas de interés que se pagan en el mundo. No es permisible tampoco que se pague impuesto de salida de divisas a recursos que se van al exterior para importar bienes de capital o insumos para la producción industrial, encareciendo los costos de la producción industrial. Pero no se cobra ni un centavo a la gigantesca fuga de capitales que ha sufrido el país en el mes de abril. Se habla de que se han fugado más de $800 millones en las primeras semanas de abril. Es ahí donde cabe el impuesto de salida de divisas, a todos los procesos de descapitalización de la economía ecuatoriana. Pero no a aquellos procesos que, como los he señalado, tienen que ver con el fortalecimiento del aparato productivo. Y se han planteado medidas también que tienen que ser adoptadas y sobre las cuales es necesario buscar la más amplia conciencia, no solamente en el sector productivo, sino en toda la sociedad ecuatoriana, respecto a los problemas del contrabando, de la subfacturación y la sobrefacturación de importaciones e importaciones. Ahí, sin duda, los ingresos fiscales pierden miles de millones de dólares y tenemos un mercado exterior completamente distorsionado. De forma que salidas a la crisis existen, lo único que se requiere es pensar con mesura, con serenidad, con responsabilidad, con las necesidades del conjunto del país, y no solo de pequeños grupos como aquel beneficiario del pago de los bonos Global en el mes de marzo pasado, ya en pleno estado de emergencia y en plena cuarentena, que es ética y moral y legalmente muy cuestionable, puesto que el estado de necesidad en el que se debate el país es causal suficiente para hacer una suspensión de pagos de la deuda externa, proteger las divisas en manos del Estado y de esta manera garantizar la provisión de recursos para las atenciones urgentes que ha planteado la pandemia. No son los tenedores de los bonos los que tienen que tener privilegios en un contexto de necesidad, sino precisamente los sectores que tienen que atender la contención de la pandemia y la salud de todos. Así es, Marcelo. Y yo también, y ya para ir finalizando nuestro diálogo, ¿ustedes consideran que se debió hacer una moratoria de la suspensión del pago de la deuda externa? Es decir, no hacer el pago a capital para que de cierta manera sean más flexibles los cobros de intereses. Obviamente, porque con esta operación lo que se hizo es más o menos $216 millones de intereses que se debió pagar ya. ¿Ustedes consideran que se debió suspender este pago? Y obviamente teniendo en cuenta que se hablaba de que el Ecuador estaba viviendo una situación de una pandemia, y obviamente entendemos todos que en las arcas fiscales del Ecuador no tenían los suficientes ingresos para poder solventar cierto tipo de pruebas del COVID, el tema de la indumentaria, los médicos, por ejemplo, que hasta el momento de hoy se quejan de que no tienen las suficientes condiciones para poder ejercer su labor como médicos. Entonces, no entendemos, y por eso le he citado a Marcelo también, porque es obviamente el que conoce todo eso también en la parte económica. ¿Ustedes consideran que no se debió hacer el pago de la deuda externa, Marcelo? Evidentemente, no solo que desde el año 49 del siglo pasado, el milenio anterior, las Naciones Unidas establecieron la figura del estado de necesidad, que permite a los países que atraviesan dificultades por distinto tipo de circunstancias, contingencias, como una pandemia, un terremoto, un tsunami o cualquier evento imprevisible, para que adopten medidas que protejan sus necesidades vitales. Esto es absolutamente elemental para la paz en la evolución de la cultura humana desde que los seres humanos somos humanos. Lo primero que se atiende, evidentemente, en una casa donde hay un enfermo son los requerimientos del enfermo, no los requerimientos para que hacer cosas superfluas que carecen de sentido. De manera que esa norma de las Naciones Unidas está avalada por la evolución histórica del derecho consuetudinario desde que el derecho existe. Hay suficiente fundamento jurídico para que cualquier acreedor de cualquier naturaleza tenga que posponer sus necesidades en un contexto de un estado de necesidad. Pero además,
no solamente que la legislación internacional así lo prevé, sino que el mismo Fondo Monetario Internacional, la señora Grigorieva y el presidente del Banco Mundial hicieron una declaración explícita al mundo entero diciendo no pague el servicio de la deuda externa, proteja sus economías. Lo primero que tienen que hacer es proteger la vida de las personas. En ese contexto, esos pagos realizados en el mes de marzo, que no solamente fueron de capital, pero también de intereses, y los que están previstos en el mes de agosto, son absolutamente inaceptables éticamente. Marcelo, pero perdóneme que le interrumpa ahí, pero esto no nos haría a nosotros que de alguna manera tengamos como una calificación en rojo para las próximas inyecciones de capitales internacionales. Ayer se conoció una noticia, 463 millones aprobados por el Fondo Monetario Internacional. 643, perdón, gracias. Pero estas cuestiones de recibir dinero, no pagar, como cualquier ser humano que no paga su tarjeta de crédito o algún préstamo, pues esto no querría que le incurra en una calificación más baja y seamos un país aún con más riesgo. Una pregunta ciudadana, ¿no? Los riesgos se han multiplicado lamentablemente por los errores de la gestión económica precedentes y actuales, ¿no? Por la acumulación de una gigantesca deuda externa que además es de herencia del segundo mayor boom económico de toda la historia, en la que se generaron ingresos fiscales que representan una suma superior a todos los ingresos fiscales que han existido desde 1830 hasta el año 2006. Pero al margen de este tipo de constataciones, la legislación internacional no prevé sanción alguna a un país que toma decisiones de esta naturaleza en un estado de necesidad. De manera que no es cierto que la suspensión de pagos, la convocatoria a una renegociación, el posponer las obligaciones en el tiempo, pudiesen ocasionar una pérdida de paz. Por el contrario, este manejo, tanto alegre, para decirlo de forma más delicada posible, de los compromisos de la deuda, lo que generaron fue que los niveles de descalificación, porque ya no se puede hablar de calificación del riesgo del país, eran tan bajos como lo eran antes, de manera peores, de manera que no tienen ninguna incidencia positiva. Por el contrario, el FMI ha aprobado ayer ya una erogación, dijeron que iba a ser en abril, no fue en abril, fue en mayo. El país tiene que abrir posibilidades de financiamiento externo, pero también tiene que pensar en que la economía del país no radica simplemente en cuánto dinero hay en la caja fiscal. De la misma manera que la economía de cada uno de ustedes no radica en cuánto dinero tienen en la cuenta corriente o en su bolsillo en este momento. Radica en sus potencialidades, sus capacidades, en su patrimonio, ¿cierto? ¿Cuál es el patrimonio de la nación? Es una nación inmensamente rica. Tiene la mejor pesca del mundo y la acaban de regalar. Tiene extraordinarias riquezas minerales y se están exportando como si fueran tierra. Montañas de tierra, toneladas, miles de toneladas. Deberían poner una refinería de metales para poder producir el oro y todos los derivados que pudieran ser metales asociados que aparecen generalmente en estas vetas biológicas. Pero nada de eso se hace. Tenemos una extraordinaria riqueza genética, ¿no? Somos un país inmensamente rico, pero no vemos ni descansamos en esa riqueza. Y es en esa riqueza en la que tienen que descansar las políticas públicas para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Y por lo tanto el Estado tiene que pensar en que la vida de nuestra sociedad no empieza ni termina con la pandemia, que hay un futuro, que hay una inmensa riqueza que sostiene la riqueza de la nación, a la cual hay que apelar, conscientes de que hay que producirla en el futuro para que las consecuencias de esta parálisis insólita no terminen destrozando nuestra ya de por sí lamentablemente precaria gestión. Muy bien, se hablaba mucho, el economista Richard Martínez, ministro de Finanzas, decía que vamos a tener 2 desembolsos de $500 millones. ¿Hasta qué punto les va a beneficiar estos desembolsos de organismos internacionales al Ecuador? Bueno, son decisiones de emergencia que van a ayudar evidentemente a que existan recursos en la caja fiscal, que el gobierno pueda cumplir sus obligaciones con la nómina del sector público, por un lado. Es importante, no es el momento, si bien está superfetada la estructura
de empleo en el sector público, no es el momento de reducirla, es un acto inhumano en el contexto actual, que cumpla con los proveedores, la deuda acumulada con los proveedores, sobre todo de la industria ecuatoriana, tiene largo plazo y que es necesaria que se pague. Sin embargo, son medidas de carácter insuficiente, el Ecuador requiere muchos más recursos para salir adelante, pero no se circunscriben a los recursos monetarios. El recurso más importante que tenemos los seres humanos es nuestro talento humano. La primera cosa que hay que hacer en el contexto de la pandemia es fortalecer el sistema inmunológico de las personas, proteger la vida de las personas. Cada contagiado con el COVID puede transformarse en una amenaza para las personas, de manera que hay que reducir el contagio al mínimo posible para proteger la vida de todos. Las dificultades, diferencias conceptuales y de intereses que puedan existir tienen que ser pospuestas una vez que superemos los problemas de la pandemia. Por eso se habla de la necesidad de una gran unidad nacional, pero no hay unidad nacional. Esta se fractura cuando se toman decisiones que lesionan al fisco, por ejemplo, el pago de la deuda. Tenemos un fisco que se lesiona a sí mismo, cumpliendo obligaciones que puede posponerlas sin ninguna sanción ni ningún daño a la economía del país, ni al prestigio del país, ni a la estabilidad del país, ¿no? Y que por el contrario eran recursos que debían haberse destinado a los fines prioritarios del estado de emergencia. Entonces es necesario, evidentemente, articular una sólida unidad del conjunto de la sociedad ecuatoriana, comprendiendo que esta tiene que ser en función de la protección de la vida, no de la protección de los bolsillos más grandes del país, sino de la vida de los 18 millones de ecuatorianos. Si esta orientación asumiese el gobierno, evidentemente tendrá el apoyo de todo el país. Pero si no la asume, está cometiendo un grave error político con gravísimas consecuencias para el gobierno y para la vida de la sociedad. Muy bien, algo más que se nos quede en el tintero. O sea, hay muchos temas para conversar, Marcelo, y espero que no sea la primera ni la última vez. Venga, siempre. Creo que sí. Sí, o sea, le vamos a tener ya como panelista nuestro ya a Marcelo para que nos vaya hablando de algunos temas económicos que son muy importantes. Son muy importantes. La gente tiene que concientizarse que de aquí en más, después de esta pandemia, en la parte económica también van a haber cambios. En la parte personal de cada uno de los ecuatorianos también va a haber cambios. Y en definitiva, a nivel mundial va a haber cambios. Y obviamente el tema económico es un tema muy importante que se lo debería topar. ¿Qué hacer de aquí en más? Bueno, ¿cómo apoyar a estas pequeñas empresas que se han visto afectadas? Yo decía al inicio de la entrevista que el tema turístico, por ejemplo, hoteleros, agencias de viajes... Está súper complejo. Está muy complicada la situación. En el tema textil se están reinventando. ¿Por qué? Porque la actividad si antes hacían sacos, ahora hacen mascarillas, telas antiflujo. Hacen mascarillas. Entonces, al microempresario le ha tocado reinventarse y dedicarse a otro tipo de actividad. ¿Qué hacer con esas empresas, Marcelo? Esa es mi pregunta. ¿Qué hacer con esas empresas, esos microempresarios que en realidad yo he tenido muchos comentarios? Topemos el tema económico y de hecho por eso le he invitado a Marcelo Larrea, director ejecutivo de la CAPEIPI, porque en realidad esas personas están preocupadas en el tema turístico, hoteles, 4 estrellas, 5 estrellas, están preocupados. Va a haber reducción de personal en algunos casos. ¿Por qué? Porque el tamaño, si antes, vamos a poner un ejemplo, un hotel llegaban 100 personas, hoy van a llegar 20. Y después esto va a tener que ir creciendo paulatinamente. Es decir, 20, 25, 30, y con eso usted no tiene el enfoque o la liquidez para sustentar tantos empleados, Marcelo. Bueno, ahí están los desafíos planteados. Por lo menos hay dos caminos claros. Uno, que la pandemia sea un motivo de reflexión para que todos volvamos a pensar en los sentidos humanos que deben animar la vida de cada persona y colectivamente. Y el otro es que la pandemia sea utilizada como un instrumento para instituir la sociedad de 1984 que habló George Orwell, bajo un control autoritario, lesivo a los derechos de las personas y la liquidación masiva de todos los derechos de las personas, sometiéndoles a un régimen de aislamiento y de distanciamiento inhumano, ¿no? Y eso es lo que tiene que ser prevenido. Evidentemente hay que estudiar muy bien las causas que originaron la pandemia.
Hay muchos que sostienen o sostenemos que este no es un virus natural, que este es un virus de laboratorio y que la pandemia ha sido deliberadamente producida y sus consecuencias en la vida de la sociedad son muy peligrosas. Pero la conciencia y la sensibilidad humana son más poderosas, de manera que no podemos permitir que esta pandemia se transforme en una forma de destrucción de las libertades fundamentales de la sociedad y de la destrucción de las relaciones sociales, de ninguna manera. En el tema económico es obvio que lo fundamental es proteger el empleo, luchar porque las consecuencias de la pandemia sean lo menos lesivas a la estabilidad de la actividad productiva. Debería existir una estrategia clara de que no quiebre una sola empresa, de que no quiebre una sola unidad productiva, de que no quiebre un solo microempresario, pequeño empresario, mediano empresario, que no sea devastada la actividad productiva del país. Pero ahí, Marcelo, la situación de la gran empresa le corto un momento porque hay más de 40,000 personas que ya han sido despedidas. Estoy hablando a nivel nacional. En varias empresas, así es. Sí, de varias empresas. Son datos sumamente alarmantes y graves, ¿no? Porque eso es de exponer a esas 40,000 personas a reducirlas al espacio de vulnerabilidad para el ataque del coronavirus. No solamente se trata de un despido en esos casos, sino, como dije hace un momento, de un pasaporte al cementerio, lo cual evidentemente es inhumano. Es obvio que empresas que están en una situación de parálisis total no pueden sino tomar decisiones de ese tipo, pero para eso se requieren políticas públicas adecuadas que garanticen la posibilidad de pagar la nómina, que difieran las obligaciones en el tiempo y que protejan el empleo. La CAPEC está haciendo varios planteamientos en ese sentido. Ha planteado además que se suspendan las importaciones, que se consuman los productos ecuatorianos. Cada vez que consumimos un producto ecuatoriano, estamos garantizando el empleo de un hijo, de una madre, de un padre, de un tío, de un abuelo, de una hermana, de un sobrino, etc. Eso es absolutamente fundamental comprender. Los productos ecuatorianos son productos de alta calidad, no por accidente. Nuestro banano es el mejor banano del mundo, nuestras flores son las mejores flores del mundo, nuestro chocolate es el mejor chocolate del mundo, nuestro brócoli es el mejor brócoli del mundo. Nuestro banano. No solo que son, claro, no solo que son productos de la extraordinaria riqueza de nuestra naturaleza, sino también del talento de los trabajadores y también de los gestores de las unidades productivas que hacen posible que el Ecuador haya llegado a esos niveles. De forma que nuestros productos, tanto alimentarios como industriales, son de muy buena calidad. No todos, evidentemente, tienen que seguir trabajando en el mejoramiento de su calidad, pero debemos proteger nuestra balanza comercial, nuestra balanza de pagos, reducir las importaciones exclusivamente a lo que no se produce en el país. Por lo tanto, hay decisiones como la que tomó el CERCOP de habilitar las importaciones directas de las entidades públicas por la emergencia, ¿no?, sin verificar la existencia de los productos ecuatorianos, lo cual es una lesión al aparato productivo, al empleo y a la economía del país. Son resoluciones que tienen que ser inmediatamente derogadas por las autoridades correspondientes. Ese es el tipo de orientación que el país requiere, no una orientación hacia la catástrofe. Aquí hay dos caminos claros: el camino de, como decía, de volver nuestra cabeza sobre nuestros pies y recuperar un sentido en la gestión de la economía y la política del país, y el camino hacia la catástrofe. Nos lanzamos directamente al precipicio y destrozamos todo. Y lamentablemente los mismos economistas que gestionaron el desastre financiero de la década del 80 y del 90 aparecen ahora como los gurús de soluciones que no son soluciones, sino realmente nuevos desequilibrios y desastres. Muy bien, Marcelo. Perdón, Linda, quiero agradecerle a Marcelo, por este tiempo. Nos desconectamos apenas 16 minutos de radio, porque obviamente tenemos que cumplir con la cadena nacional, pero nosotros seguíamos aquí en la entrevista, Marcelo. Quiero que no sea la primera ni la última vez, Marcelo, tenerle en nuestro programa. Ojalá Dios permita ya tenerlos en nuestro estudio para poder extendernos un poco más también, podernos dar un abrazo. Marcelo, obviamente, he tenido la suerte de compartir en algunos eventos en la CAPEPI, y qué mejor cosa que poder en este momento hablar del tema del entorno económico. Reitero, espero que no sea ni la primera ni la última vez. Muchas gracias. Le vamos a seguir invitando, Marcelo, a Gustavo Ruiz, que es presidente también de la pequeña y mediana empresa de Pichincha,
a toda la gente de la CAPEPI porque hacen un trabajo espectacular. Recién, hace poco, LICAPI está promocionando más de 4,000 cursos, de forma gratuita. Entonces, eso también es un aporte a la comunidad para seguirnos capacitando. Si bien es cierto, hoy en día estamos en casa, pero es la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir luchando por este Ecuador maravilloso, que con una gastronomía espectacular, en la parte turística ni se diga, y la gente sobre todo, Marcelo, la gente, hay que preocuparnos por la gente, porque la gente es el impulso para que todas las actividades productivas del Ecuador salgan adelante. Gracias, Marcelo, y sus palabras finales. Gracias, Edison. Para mí muy grato compartir con ustedes, con Linda, con Juan, con el Potro que se ha salido de la cámara. Es muy grato para mí compartir con ustedes y con el extraordinario público que tienen, que siempre están atentos a las actividades. Ahí está el Potro. Ya apareció el Potro. Estamos viendo. Marcelo, ¿hincha de qué equipo? No quería compartir la tacita de café. Yo sí. ¿De qué equipo, Marcelo? ¿Hincha de qué? Gracias a ti, gracias a Andrés y a Andrea también, ¿no? Por favor, a usted le agradecemos mucho, Marcelo, porque ha sido bastante instructivo este diálogo con usted. Le preguntan, hincha, de qué equipo es. Yo tengo ahí una estructura bifásica. Soy hincha de la Liga y adoro al Aucas. Porque está el Potro, dice, ¿no? Porque está el Potro Figueroa. Potro, ¿qué le dice a Marcelo? Cuando era guaguito, ¿no? ¿Qué le dice Potro a Marcelo? Apasionado por el Potro, ¿qué le dice a Marcelo? El clásico de los clásicos. Claro, el super clásico. Era para mí. Por no ser hincha de liga, siempre le quieren al Aucas. Entonces, eso es importante. Y muchas gracias también por información. Bocha ya sacó conclusiones usted, ¿no es cierto?, de lo que dijo. Claro. Dijo, soy hincha de liga, pero adoro al Aucas. ¿Qué le parece? ¿Quién es hincha? ¿De Aucas? Usualmente así son todos los caballeros. Así son todos los caballeros. Siempre tienen amor por dos. No sé por qué. Así son. Ahí está. Muy bien. Gracias, Marcelo, por acompañar. Sí. A ustedes, mil gracias. Sí, algo iba a preguntar, Juan. No, digo que voy a entender de lo que acaba de decir Linda. Yo en eso no puedo. Yo tampoco entiendo eso. Yo tampoco. No sé, Andrés, el Potro, no sé. No puedo hablar. Yo no puedo hablar por ellos. Ese idioma tampoco entiendo, de verdad. Son bifásicos. No, claro, al aire nadie quiere decir nada. Pero a ver, esperemos, porque el Potro no respondió, el Potro no dijo nada. Linda, armaste el partido, armaste el juego, ahora se pasan la pelota uno a otro. Es que ahorita les están escuchando, por eso no, pero fuera del aire capaz que me dicen que sí. Pero bueno, eso es parte de los seres humanos. Siempre somos realmente personas que cambian. Así que está bueno también dar un poquito de humor, ¿no? Para que la gente se ríe. Capaz que a algunos sí les queda perfecto, ¿no? Y a otros no. Exacto. Hay que ver eso. El Potro se sorprende, solo alza las cejas nomás y dice, bueno. Es que me despido, les agradezco mucho a todos. Que tengan Marcelo, muy gentil. Gracias, Marcelo, que esté bien. Marcelo Larreo, director ejecutivo de la CAPEPI.